¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en este 3 de febrero del año 2023. Empiezo por felicitar a todas las personas que estén cumpliendo años, a todas aquellas que estén celebrando un aniversario y a quienes hayan recibido premios. Tal es el caso de nuestro invitado de hoy. Se trata de Alberto Dalal. Recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que él considera su casa, su mundo, recibió un premio muy importante. Fue instituido en el año 2017 y ahora lo recibe él. Se trata de Danza UNAM 2022. ¿Por qué razón se lo dan? Bueno, por ser un pionero, fíjese qué expresión tan especial, en ver la danza y en pensar la danza. En realidad, antes de Alberto Dalal, pues no había crítica profesional para la danza en México. Gracias por haber venido, encantada de verte. Y desde luego una declaración que hiciste hace poco en una entrevista que te hicieron en La Jornada. Dices, la danza es antes que nada una obsesión. ¿Por qué? Es una obsesión porque es la manera de expresarse que adquiere, que asume una persona y es una forma muy peculiar. No todo el mundo puede expresarse a través de la danza. Entonces, hablamos de los movimientos del cuerpo, pero está tan estudiado ya todo y tan sofisticado todo que cuando encuentras esa persona que sabe expresarse plenamente mediante los movimientos del cuerpo, entonces es una persona excepcional. Alberto, la danza es una escritura, es un lenguaje. Es un lenguaje, pero no una escritura. Y te lo digo por lo que estoy investigando recientemente, que voy a decir unos avances, a ver si no me ven como extravagante. Uno hace sus propias coreografías en secreto, o a veces abiertamente, pero la gente no sabe que estás haciendo una coreografía, porque es movimientos del cuerpo en el espacio, con una finalidad o con un objetivo o con un mensaje que nada más el que lo está llevando a cabo conoce. Y lo más genial de esto es que hay más gente que no sabe que danza que gente que sabe que baila. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú te das cuenta, en todos los países del mundo, pues hay aceras, van caminando las personas, etcétera. Y esto yo lo descubrí desde que era pequeño aquí en México. Entonces va caminando una mujer moviendo el cuerpo. Y nosotros aquí en México, en la época en que yo era chico, entonces los albañiles decían, mamacita, qué bien y tal, tal. Pero ella no sabe que está bailando, porque bailar es mover en el espacio el cuerpo con un objetivo, con una finalidad, con un mensaje. Sí, pero ese caminar carece de los 4 puntos cardinales de la danza, que es, aparte del movimiento del cuerpo, la música, el espacio y el estilo. No, la música la llevas por dentro. Tú no te das cuenta, pero hay personas musicales que hacen todo con un ritmo. Es como la danza. Hay personas que están bailando, niños, chiquillos, bebitos, que empiezan a caminar y ya están bailando. Es una carga, algo extra que tú estás dando al espacio. Y además que el espacio a veces se contrae y dice, no bailes, no bailes. Tú decías algo importante. La danza es una referencia importantísima para todas las culturas porque es la primera manifestación pues, artística de la humanidad. Pues sí, porque el instrumento es el cuerpo. No, pero además las evidencias están en las más antiguas pinturas rupestres.
Hay escenas donde en esas pinturas tan primitivas hay personas que están bailando para celebrar una ceremonia o una escena de caza, Sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo, algún día me dijeron, escribe algo acerca del origen de la danza. Y yo dije, pues en todas las culturas antiguas podemos encontrar. Es difícil detectarlo y explicarlo de las pinturas rupestres y todo lo demás, porque obviamente las personas que están retratadas ahí no están bailando, no saben que están bailando. Entonces me di cuenta de que una de las formas más bellas de la danza consiste en cuando la pareja, aún Adán y Eva, iba a hacer el amor, entonces venía los movimientos del cuerpo del hombre Bueno, ahí para está la naturaleza, seducirla. ¿no? Te lo da la naturaleza. La danza es una de las cualidades más naturales que tiene el ser humano sin que se den cuenta. Bueno, Alberto ha dedicado su vida a la danza, pero además es ensayista, es poeta, es novelista, es periodista, ha sido coordinador de difusión cultural. Su trayectoria es de más de 60 años. A lo mejor muchas de las personas que nos acompañan esta noche han sido sus alumnos o sus compañeros de trabajo en la universidad y no sé en cuántas más partes. Pero por lo pronto me encantaría escuchar su voz y agradecerle a Alberto de alguna manera su dedicación, su amor increíble, sobre todo a la danza. Tú decías, yo nunca quise ser bailarín. Yo soy bueno para el cha-cha-cha Y el mambo. y el mambo y ahí nada más. Pero entré a la danza primero por la pluma, pero antes de eso por unas experiencias que tuviste con tu mamá, a quien acompañabas a comunidades remotas. ¿Por qué la acompañabas? ¿A qué se dedicaba ¿Sabes ahí? eso? Pues Eso un yo no pajarito te me lo lo había contó. contado. No, nunca. Mira, lo que pasa es que mi madre, que venía de San Luis Potosí, había trabajado y estudiado con unas misioneras protestantes que había allí en San Luis Potosí. Y entonces tuvo esa cosa que tienen los protestantes de volverte un poco misionero, ir hacia los semejantes y hacer el bien, el servicio Ser y todo lo solidario, demás. etcétera. Entonces, cuando ya se casó con mi padre y estábamos, ya había yo nacido y estábamos vivíamos en la colonia Guerrero. Claro. Y entonces mi madre, con ese servicio que tienen los protestantes de ir por los lugares ayudando a la gente, entonces me hacía que yo la acompañara porque mis dos hermanos mayores ya estaban en la escuela, ya estaban. Entonces yo la acompañaba y me ponía a jugar con los niños de los pueblitos y de mi edad. Pero entonces yo veía que estaban descalzos y entonces yo decía, no, pues yo no voy a jugar con mis zapatos porque mi mamá dijo que no los mojara. Y entonces yo me quitaba los zapatos, quedaba con los pies desnudos y jugaba todo el tiempo así con ellos. Y ya cuando llegaba mi mamá, entonces ya me vestía y ya nos regresábamos a la colonia Guerreros, donde vivíamos, en la calle de Zaragoza. Decías que tu inicio en la danza fue realmente en un pueblo de Oaxaca, cuyo nombre no recuerdas, porque viste una peregrinación y viste a los danzantes. Sí. Cuéntanos de eso. ¿Y cómo sabes de eso? Ya lo escribí. Por eso, ¿por qué? Es que Porque es lo increíble escribiste. porque yo me acostumbré a jugar, jugaba frontón y descalzo. Es decir, todos mis compañeros en la secundaria 4, donde yo estuve, estaba Manrique. Buenísima. Jorge Alberto, que buenísima. escribió el prólogo de este libro, Sí, que sí, me costó pero un trabajo buenísima, tremendo conseguir. secundaria. Sí, buenísima. Y entonces jugábamos frontón a mano y con una pelota de tenis pelada. Le quitábamos todo y se jugaba a mano. Y entonces empezaron a verme y se quedaban así, y ¿está loco? ¿O de dónde viene? ¿Es hijo de algún mendigo o algo? Porque no se pone los zapatos. Yo me quitaba los zapatos y los calcetines para jugar frontón a mano. Ay, Alberto, alguien me contó que te llamaban el niño loquito que se quita los zapatos para ir, a la hora del recreo en la escuela. Todo el tiempo. Y además porque era el juego
que podíamos jugar porque nada más necesitábamos una pared y estar jugando frontón, lo que llaman frontón, pero este era frontón a mano, me acostumbré a eso. Entonces, pues ya cuando trabajábamos en la rectoría, que estaba recién inaugurada la ciudad universitaria, yo llegaba a la oficina, pero nadie sabía que yo venía del frontón, de los frontones que hay allí en la ciudad universitaria, claro, que son maravillosos, sí, pero había jugado, digamos, 2 horas descalzo, pegándole con la mano sin guante y todo lo demás. Si te interesaba tanto la danza, ¿por qué no estudiaste danza? No, sí he estudiado. Yo cuando traté de entender qué se movía y todo lo demás, sobre todo cuando ya entré en contacto con los grupos como el de Guillermina Bravo. Maravilloso trabajo. Entonces los veía yo hacer su clase y yo le dije un día a Guillermina, aunque no me vean, yo me voy a poner atrás pues para ver por qué están moviendo así el cuerpo. Es cuando empecé a entender las técnicas diferentes que hay para aprender danza, que son muy diferentes. La Humphrey es diferente de la... Pero además no hay una sola danza, hay muchas danzas. Sí, es lo que te digo. Pero, por ejemplo, el ballet clásico, su rutina es completamente diferente a la de las otras danzas. Pero además hay una rigidez, hay una severidad, muy estricto, digamos. Eso sí. Y aquí también son muy estrictos con los cortes. Me tengo que ir a un corte y regreso enseguida. Luego seguimos. Gracias. Usted y yo, sí, usted y yo seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche, Alberto Dalal, pionero en un género, pues, que no existiría si no lo hubieras emprendido, que es la crítica profesional de la danza. Tus primeras crónicas datan como del 57. ¿Cómo fueron recibidas cuando no había espacios en los suplementos o en las páginas culturales para la danza? Lo que pasa es que México es un país de danzantes, como sí, claro, lo he dicho. Y entonces estábamos en las últimas fases de lo que se llama el movimiento mexicano de danza moderna, que fue importantísimo y que tuvo grandes bailarinas y coreógrafos y coreógrafas, etcétera, y digamos, una finalidad completamente revolucionaria en el sentido de la Revolución Mexicana, que nos íbamos a expresar de nueva cuenta los mexicanos. Entonces, yo antes de entrarle a escribir, pues nada más con descripciones que yo veía o que yo me inventaba o cuestiones, argumentos o algo así, dije, no, yo tengo que ver qué es lo que hace de esto una verdadera escuela, un verdadero movimiento. Entonces me fui a ver las clases del movimiento mexicano de danza moderna, que ya estaba en las últimas fases. Entonces, sí me atreví a decirle de pronto a una de las, que fue Guillermina Bravo, que le digo, oye, yo quiero tomar clase. No importa que, enseguida, pues si este cuate apenas es bailarín y tiene como 4 clases. Pero decías que tomaste clases porque te gustaba la danza, pero no te interesaba presentarte. No, yo quería saber... meterte. ¿Cómo iba cambiando el cuerpo del bailarín para poder expresarse? Entonces yo veía los ejercicios y decía, hay que hacer esto y esto y esto. Yo los hacía, pero estaba viendo quién los hacía bien y quién los hacía mal. Haz de cuenta como el periodista que se mete a tomar clase, pero para criticar, para escribir, para decir este lo hace bien, este lo hace mal. Y sobre todo eran los preparativos para luego que venía la coreografía. Ya la danza que se montaba en el escenario. Entonces, para mí era de gran ayuda
hablar de la coreografía ya y cómo están bailando los bailarines, pero yo sabía los antecedentes. Este bailarín no tenía tanta capacidad para hacer esto, etcétera, etcétera. Alguien te preguntó qué se necesita para ser un crítico de danza y decías tú, lo primero, saber ver Sí. y amar la disciplina Por eso es lo que hice. y respetarla. Por eso pues, le contesté así, porque yo, antes de cualquier cosa, en primer lugar, amaba así a todas las personas que sabían moverse en la calle, etcétera, etcétera. Y aprendí a andar descalzo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a ver ya las clases de danza, las empecé a ver antes de ver danza. Entonces, yo tomaba nota y decía, este lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y me daba cuenta de cómo iban forjando su cuerpo para poder hacer danza. Entonces fue chistosísimo que en alguna ocasión me dicen, oye, pero todo el movimiento mexicano de danza moderna son de descalzos y son mexicanos. ¿Cómo tú? No, dije, es que yo entré con los danzantes indígenas. Pues el movimiento mexicano de danza moderna está inspirado en los movimientos de los indígenas. Hablaste del cuerpo de los bailarines y tú comentabas algo interesante. Dices, un bailarín es un semidios o un dios que está dispuesto al autosacrificio, porque tiene que someter su cuerpo al máximo, sobre todo en el ballet clásico. No, sobre todo en las... Pero hay una mayor las libertad en la danza moderna. Todas las técnicas, pero la técnica Graham, por ejemplo, también exige eso del bailarín. El bailarín está dispuesto a todo, nada más que la técnica que está para moldear su cuerpo es la técnica Graham, no la clásica. Martha Graham, maravillosa. Son muy diferentes, son muy diferentes. Entonces, yo lo que admiraba era ya al bailarín en sí mismo y su manera de expresarse. Yo estaba de acuerdo con los albañiles que le decían a la muchacha que iba caminando así, ay mamacita, y le chiflaban, porque sabía moverse la mujer, perdóname. Yo creo que no cualquier mujer va por la calle y va caminando y llama la atención, van bailando ya. Bueno, José Luis Herrera no está bailando, pero nos manda un mensaje muy bonito. Dice, le mando saludos al maestro Dalal. Soy José Luis Herrera, diseñador gráfico. Lo conocí en la imprenta Madero, cuando dirigía la revista de la universidad, y saludos a la producción y a la maestra Pacheco, revista de la universidad. ¿Tus primeras publicaciones, tus primeras críticas aparecen en la revista, no? No, aparecen en la revista, no en la revista de la universidad, en otras publicaciones universitarias, porque todavía no me atrevía yo a publicar en la revista de la universidad, aunque yo era redactor. Claro, ya. pero yo te preguntaba cómo tomaron tus compañeros periodistas, los que formaban parte de la revista de la universidad, el hecho de que quisieras dedicarte a criticar la danza, cuando había críticos de literatura, de música, etcétera. Me tomaron como medio, trata de impresionar, pero pues no había críticos de danza. Entonces sí sentí en algún momento que el staff de con los que yo trabajaba en las distintas publicaciones, porque no nada más era la revista de la universidad, entonces decían, este ya se está adornando y pone cosas históricas, entonces que hable de lo que quiere, de las bailarinas, ¿no? y aguanté Empezando eso. por la Pavlova visitante, Goldín visitante. Me gustaría que hablaras de eso. De las visitas de las grandes divas. Pues muy importantes. Pues lo que pasa 1919, es que... fíjate. La Pavlova vino en 19. Y entonces me puse a hacer historia de la danza. Me fui a la hemeroteca y vi cuáles eran los resultados de la visita de la Pavlova, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles fueron los resultados de su visita? Es que era una mujer maravillosa. Es decir, esa cosa de que era grandiosa bailando, pues sí era cierto. Entonces, moldea la manera de ser de las bailarinas y de los bailarines, su capacidad expresiva en la danza. ¿Aporta una técnica? Entonces, por ejemplo, pues, súper técnica. Cada quien tiene su propia técnica, va forjando. La técnica es cómo va a mover el cuerpo el bailarín. Eso es la técnica. ¿Cómo?
Entonces, en cada uno tú puedes ver diferencias, pero puedes hablar de técnicas que te van formando el cuerpo para poder expresar una gama de movimientos y que se terminen con la técnica. ¿Sí me entiendes? Sí, es decir, uno que ha estudiado danza clásica, de pronto hace danza moderna y si eres conocedor, dices, bueno, este cuate... Bueno, pues, y la visita de Waldín la visita de Waldín fue muy importante porque es como 32, ¿no? Sí. coincide con la creación de los pintores, y era Carlos Chávez y Mérida. un pintor que querían hacer una escuela de danza mexicana. Entonces viene Waldín y viene Sokolov, Ana Sokolov, Claro. y entonces forman dos grupos diferentes, con muchachas diferentes. Y entonces empiezan a existir las Waldinas y las Sokolovas. Es muy bonita la historia de la danza Muy mexicana, bonita, es muy preciosa. bonita. Y además está la presencia de las Campobello, las hermanas. Ellas ya son, digamos, Ya de la Escuela Nacional de Danza. las que les dan la dirección de la Escuela Nacional de Danza, pero son clásicas. Ellas son clásicas. Ellas imponen la técnica clásica, pero son maravillosas. Es decir, yo quisiera que en la época actual hubiera ese tipo de bailarinas, profesoras, ¿cómo te diría? Obsesionantes y obsesionadas, que hicieran una nueva escuela de danza. Hace falta. La que más se acercó fue Guillermina Bravo, porque además tumbó todas las técnicas habidas y por haber y dijo, vamos a usar la Graham para mis bailarines. Tú has de haber entrevistado a Guillermina. Quise entrevistarle y me dijo que el espacio era muy pequeño para sus bailarines. Era demasiado chiquito y no le convenía. Lo lamento no haber podido tener un mayor espacio porque me hubiera encantado realmente conocerla y expresarle mi admiración. Hombre, era una persona excepcional, así. Casi todas las personas coreógrafas que forman grupos, compañías y que los comandan, porque además se ocupan de todo, de la publicidad, de esto, ¿verdad? Son personas excepcionales, porque son como gobernantes que no se les va nada y tienen su reino y ellas se mandan ahí. Me gustaría hablar de algo. ¿Qué tan importantes son los pintores en el movimiento dancístico mexicano? Pienso en Mérida, pienso en Orozco. Pues y los poetas. En esa época eran precisamente los muralistas los que se acogieron a hacer escenografía y hicieron unas escenografías maravillosas. Tan es así que le costó la vida a la maestra Nelly Campobello, porque Orozco le regalaba todas las escenografías y ella las mandaba a su casa y las botaba allí. Entonces alguien se dio cuenta y empezó a robárselas y tal, y para robárselas la emborrachaba. Sí, esas figuras maravillosas, Son como las una hermanas novela. Campobello, pero una historia muy triste. El final es muy trágico. Y hay una persona de la que quiero hablar después y me parece que nunca se le ha hecho justicia. Javier Francis. No, bueno, sí se le ha hecho justicia, en primer lugar porque Murió. ha tenido discípulos importantísimos, Luis Fandiño. Ahorita me cuentas porque tengo un corte. Se pica uno, ¿verdad? Se pica uno, claro que sí. Me dice Alal en el corte, oye, en las llamadas me estarán criticando. Le digo, no, al contrario, las personas te aprecian y te dicen cosas encantadoras. Víctor Manuel Ocampo dice, les deseo un feliz año nuevo. Sigo los programas de la señora Cristina Pacheco desde sus comienzos. Muchas gracias. Viví en la Colonia Guerrero durante 23 años. Tuve la oportunidad de conocer al invitado jugando frontón
Me da muchísimo gusto ver su entrevista. Les deseo a ambos felicitaciones por los éxitos que han cosechado y les comparto un bello recuerdo de la colonia Guerrero. ¿En qué calle viviste? En Zaragoza. Es una colonia sensacional. Pues sigue siendo sensacional, pero para mí es maravilloso. Como son maravillosas los barrios en los cuales se hacen las fiestas todavía, en las cuales la gente se pone a bailar, pero verdaderamente a Dalal, bailar. ¿ibas a los salones de baile o no? Yo pues, Sí. iba a los salones de baile, claro. ¿Cuáles? Bueno, ahora ya no. No, pero ahora tiene ibas. que no, yo voy a hablar con la regenta y le voy a decir que tiene que que reaparezcan esos salones de baile. Mi libro, El Dancing Mexicano, es Sí, todo que fue un eso, ¿no? éxito. El Salón Colonia, ¿la conociste? El Ah, sí. Salón Colonia. y Los había- Ángeles. Pero además... El Salón México, ¿a poco lo conociste, Alfredo? Ay, claro que sí. Yo desde muy chavo fui... Con decirte que yo iba al Blanquita con un amigo que era el hijo del productor de la película. Y entonces conocía a todos y le decía, órale, preséntame a María Victoria, por favor. Me presenta a María Victoria. María Victoria me regala una fotografía Que es autografiada. encantadora, una mujer Que yo la encantadora tuve y muy bella. arriba de mi cama, todo. Tongolele y yo fuimos muy buenos amigos. Tongolele, ya sabes que está mal. Una mujer también encantadora a la que tenemos que recordar en sus mejores momentos. Oye, ¿era cierto el anuncio, el aviso allá en el Salón México de favor de no tirar las colillas porque las damas se queman los pies? Sí, pero no, bueno, no es que estuvieran descalzas. No, es Algunas que- sí, pero alguna muchacha sirvienta que iba a bailar y se ponía a bailar sin zapatos. Pero tú no te quitabas los zapatos. No, porque no, te pero ibas a fíjate, quemar los pies. fíjate que volvemos al principio de la conversación. Yo sí aprendí muchísimo y hasta la fecha me quedo patidifuso con las danzas de nuestros Son maravillosas. indígenas. Hay que apapacharlos más, hay que buscarlos más, hay que fotografiarlos, ¿cómo se dice? Captarlos, ¿no? Sí, Filmarlos. Porque allí está la esencia del mexicano en muchos sentidos. Entonces, ahora que... Lástima que sí se terminaron los santos donde iba uno a bailar, pues yo fui muchas veces. Pero también había lugares donde se daban los test danzantes. Eso ya te tocó a El ti. Salón Riviera. El Salón Riviera y todo eso. Pero se fue apagando todo. Y lo que queda son las fiestas en la periferia de la Ciudad de México. Las familias todavía organizan los bailes de 15 años y todo eso. Hay que propiciarlo. Y que la gente aprenda a bailar. Todos ellos que están aquí tienen que aprender a bailar. No nada más a agarrar la camarita. ¿Quién te enseñó a bailar? Yo aprendí solito. No, iba con mi hermana. Mi hermana me ¿A dónde? llevaba 6 años y no le dejaban ir a ninguna fiesta si no iba acompañada. Claro. Mi hermano que me seguía, que era el de en medio, era el doctor Dalal, que fue psiquiatra. Sí. Y él no quería acompañar a mi hermana. Y entonces yo la acompañaba. A las fiestas. A las fiestas. Entonces conocí mucha gente en esas fiestas de mi hermana. Gente que volví a ver después. Víctor Flores Solea estaba en una fiesta y así. Te veo, te imagino bailando en esas fiestas de familia. Pero que eran era el clásicas chiquillo, de era el viernes y chiquillo allí, sábados. entonces así me quedaba grande la señora. El dancing mexicano, ¿por qué no se ha reeditado? Porque a mí me da mucha flojera estar como viendo con las editoriales que se reedite y todo eso. Pero sería muy importante salvar ese México. No, y además recuperarlo, porque sí se cerraron Está los perdido. antros. Sí, porque no es lo mismo ese tipo de lugares que un cabaret, por ejemplo, No, es diferente. o un antro. Que en el cabaret hay mucha influencia gringa y la música es así, blues, quién sabe qué. Pero los antros se iba a bailar, pues has visto las películas, cómo se baila mambo. La orquesta de Pérez Prado es una maravilla. No me digas que bailaste con Pérez Prado. No, pero sí lo conocí. ¿Dónde lo conociste? Pues lo fui a entrevistar. Pues sí, yo he hecho mucha investigación.
Bueno, toda la investigación está en tus libros, 40 libros, 17 de los cuales están dedicados nada más a la danza. La danza. ¿Cómo trabajas, Alberto? ¿Cómo investigas eso? Porque es complicado. No, si me van a copiar, no. No Mira, te apures. es una como obsesión. Desde que yo pues ingresé a la revista de la universidad y todo esto. Entonces, para mí escribir es como respirar. Entonces, o escribo una cosa o escribo la otra, pero yo llevo diarios, que ya no sé qué voy a hacer con ellos. ¿Desde qué año empezaste a escribir diarios? Voy a tener que destruir, ¿no? Porque cuando me muera, ¿cómo van a publicar todo eso? ¿Los donas a la universidad? Sí, pero no es que los done. Un editor a lo mejor se interesa, pero lo que digo allí no es muy... ¿De qué año es tu primer diario? Ay, pues desde que estaba yo en secundaria. ¿Y empiezas con el clásico querido diario o no? No, yo no escribía así. Tengo poca influencia. ¿Por qué necesita uno escribir un diario? Porque pues es como el bailarín que tiene que bailar, que tiene que mover el cuerpo y echar algo que trae adentro y que lo tiene que echar con sudor o lo que sea. Entonces yo soy escritor desde que en primaria la maestra puso un cartelito de un niño jugando y dice, escriban un cuento. Estaba yo en segundo de primaria. ¿Cuál fue tu primaria? Estuve primero en la Belisario Domínguez, que está en La Guerrero, pero después me pasaron a una escuela que es fundamental que me haya pasado mi mamá, porque yo era el menor, y dijo, no, en las colonias estas le puede suceder algo. Y como ya vivíamos en la Cuauhtémoc, me metió en una escuela que se llamaba, agárrate, Escuela Mexicana Labor y Saber. Ay, qué bonito. Es donde está la embajada norteamericana ahora. Labor y Saber, qué bonito. Labor y Saber. Y allí había una academia de danza, donde las chicas que iban a primaria y que vivían por allí, iban a tomar clase con las hermanitas Rubio. ¿No has oído hablar? ¿Quiénes eran las hermanitas Rubio? Pues unas señoras que tenían las clases en esa misma escuela, en las tardes, daban clases de danza, de español, de zapateado y todo esto. Al grado de que muchas de algunas actrices salieron de la escuela de las Rubio. Bueno, cuéntanos del cuento, porque me dejaste en suspenso. La maestra quería que escribieran el cuento. Entonces pone una estampa ahí de un niño jugando. Y entonces yo dije, ay, qué bonito. Y de eso vamos a escribir un cuento. En segundo, Entonces yo escribo mi texto y recoge la maestra todos los textos y todo eso. Y yo me gané el premio porque escribí un cuento. En segundo de primaria. ¿Y de qué se trataba el cuento? Me muero de ganas por saber. De un niño que estaba jugando y que le quitaban era un yoyo, uno de estos trompos. Y que entonces empezaba a llorar, pero luego se le recuperaban el trompo y entonces se quitaban las lágrimas y sonreía. Pues una maravilla. Cuéntame, ¿cómo se llamaban tus libros de lectura, el de primero, segundo? Bueno, saber leer. Pues son los mismos que tú usaste, ¿no? Yo estoy mucho más viejo que tú. No para Mira, nada. me estás diciendo yo soy viejito, mayor que tú. No. Pero en la secundaria, en la Secretaría de Educación Pública, los libros seguían siendo los mismos, ¿no? Ya no me acuerdo de todos. Después de ese primer cuento, ¿qué pasó? Que me gané el premio. Sí, ¿en qué consistió? Y llegué no, eran unos boletitos que decía primer premio. Bueno. Ya me disgustas porque yo me hubiera gustado un premio, ¿no? Total que llego a mi casa y entonces mi mamá dice, ¿qué es esto? ¿Te ganaste el premio? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Entonces, dice, entonces lo que vamos a hacer es que te me pones a escribir cuentos. Y mi mamá me puso a escribir cuentos en segundo de primaria. ¿Ella te daba el tema? ¿Te decía, escribe sobre un florero? Ella, los primeros, pero ya después yo ya no necesité. Como loquito escribiendo hasta la fecha. ¿Me vas a publicar todos los libros que tengo inéditos? El primer cuento publicado, ¿cómo se tituló?
Ah, no, pero ya Ya, así, ya formal, ya. pues ya no me acuerdo. Fíjate, Porque era un libro de cuentos. has abrazado todos los géneros, Eh, incluida la poesía. Sí, sí, ¿Qué es también. para ti la poesía? La poesía es el lenguaje decantado. El lenguaje llevado a su resumen más compacto, al grado de que tienes que tener cuidado con expresar algo, porque si no, se pierde. ¿Hay relación entre la danza y la poesía para ti? Sí, claro. Mira, lo que estoy trabajando ahora de investigación dancística, a ver si te la puedo explicar. Es una cosa maravillosa. Estoy estudiando que hay bailarines y bailarinas que superponen coreografías de ellos cuando están bailando. ¿Y a qué horas bailan? Porque yo tengo que ir a No, un no, corte. no. Tengo que ir a un Llegando a tu casa la puedes ver. Lo voy a ver, pero tengo que ir a un Descubrí corte. que hay dos que Alberto, yo voy a tener que analizar Tengo profundamente. que ir a un corte. Qué desorden. No, no tiene ninguna disciplina. Lupita hace lo que le da la gana. Te voy a gustar. Siempre le digo que sus llamadas enriquecen nuestra conversación y aquí tengo una prueba. Dice, quiero enviar un saludo a la periodista Cristina Pacheco y al señor Alberto Dalar por escribir un libro acerca de la danza que me recuerda a mi padre, Luis Fandiño. Les envío mis más sinceras felicitaciones y quien nos escribe es Claudia Fandiño y yo quiero que hablemos de don Luis. Luis Fandiño fue un bailarín excepcional que se integró desde muy joven al movimiento mexicano de danza moderna y estuvo estudiando con los principales maestros que había, ¿no? Pero luego se integró al Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo, pero él no estaba de acuerdo con la técnica Graham. Entonces él tenía su propia técnica. Era maravilloso bailarín y maravilloso maestro. Entonces me acuerdo que él ponía un biombo y mientras la clase de Graham estaba aquí, él llevaba su propia clase, él en su cuerpo. Él no le enseñaba a otras personas y creó toda una forma de preparar el cuerpo para hacer danza. Pero luego venían las coreografías y naturalmente en el Ballet Nacional de México había coreógrafos, y Guillermina Bravo, etcétera. Pero él, cuando le decían, bueno, ahora pon una coreografía con los bailarines del Ballet Nacional de México, hacía maravillas, pero maravillas así, hacía cosas que inclusive yo como crítico no podía describir perfectamente. Tenía un viaje a la semilla, si has visto que esa historia, Sí. se repite y se repite y se repite. Entonces empieza el bailarín siendo completamente maduro y va bailando y la coreografía te llevaba hasta el momento en que se volvía feto. Maravilloso, uno de los grandes coreógrafos que ha tenido y bailarines que ha tenido México. Ay, Claudia, qué bueno que hizo esta llamada. Ay, Nos sí, ha alegrado y no. nos ha permitido recordar Muy a una bien. persona ejemplar. Jorge Medina dice, felicitaciones al maestro Dalal que me dio clases en el Instituto Luis Vives en 1973 y nos ordenó ir al cine a ver Amor sin barreras. ¿Ves? Yo daba la clase de inglés y entonces les decía, apréndanse las canciones. Iba a decir una mala palabra. Pero apréndanse las canciones y todo esto, pero vayan a ver esta película, etcétera. Y entonces, para que aprendieran inglés era la mejor forma, ¿no? Claro, dice que tú querías que se aprendieran las canciones. Sí. Es una, No, se las aprendían. Porque la mejor forma de aprender un idioma es aprenderte de memoria una canción y luego ir desgajándola y viendo el significado que tiene. mencionaste el cine, cine y la danza. Hay películas sensacionales acerca de la danza. No, y no nada más eso, el cine es danza. La danza es una especie como de película que tú vas
llevando a cabo que proyectas en el escenario. Eso lo discutí mucho y lo llegamos a esa conclusión, Guillermina Bravo y yo. El cine es fundamental porque tiene la misma esencia teórica que la danza. ¿Cuál sería esa esencia teórica? Pues te digo, tuve un solo, de Bellar y todo eso. Y tiene sus, ya sabes cómo se hace el cine, que son fotografías claro. Así. El bailarín prepara una coreografía por una sucesión de posiciones que pueden ser fotografiadas. Ya voy a bailar. Hablabas de Maurice Béjart, que yo creo que es la figura... Muy bien, muy bien. Sí se ha exagerado mucho, ¿no? ¿Por qué, según mi grupo. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué no? Porque era muy efectista. Ahora, cuando lograba los efectos maravillosos, entonces era el gran coreógrafo, pero no siempre lo lograba. Pero lo que es una obra de arte así, tal y tal, es el solo de... Ay, se me va el nombre de la obra. Es un solo de la obra. Tú mencionaste en un ensayo que Béjart es el ballet fuera del ballet. Uh-huh. Crea un escenario fuera del escenario mismo. ¿Por qué? Porque el ballet tiene sus reglas tan fuertes estrictas, que los resultados coreográficos, cuando tú los ves, te das cuenta de incluso los pasos que ha hecho el coreógrafo para hacer esa danza. Y entonces, cuando Béjart hace algo, rompe todas esas secuelas y da unos solos maravillosos, etcétera, etcétera. Olivia Carrión dice, quiero saludar al señor Alberto Dalal, o a lo mejor no se acuerda de mí, soy Olivia Carrión. Trabajamos juntos en una librería de la universidad, junto con Susana Cobas, quien me avisó que están en la televisión con Cristina Pacheco. A ver, cuéntanos de este personaje. Pues un personaje que trabajaba con nosotros cuando yo estuve al cargo de las librerías, de varias librerías de la universidad. Yo he tenido puestos en la universidad que ni te has enterado. Yo dirigí la revista de la universidad. Te dije hace un momentito y que además estuviste de coordinador de difusión cultural. Entonces esa chica estaba trabajando conmigo en una de las librerías. Judith García, hola, muy padre el programa. Maite Pliego, maravillosa entrevista. Bueno, la maravillosa entrevista, no sé cómo decirle, ha sido desordenada, tiene su propio ritmo, su propia dinámica, como dice Alberto. Además, surgen muchas cosas, hablamos de cine, hablamos de poesía, hablamos de pintura, y además la danza está en todo realmente. Ah, y también yo, de metiche. Me va a tener que invitar otra vez esta mujer. Por supuesto. No te salvas. No me quiero salvar. Ivonne Araúna, saludos. Nunca había oído este apellido. Quiero saber si se puede definir el término danza. Te pregunta Crista Leida. Hay muchos, pero el más elemental sería los movimientos del cuerpo con ritmo y dominando cada uno de los momentos de esa secuela. ¿Qué le hace falta a la danza en México? Bueno, ahora hay grandes figuras de la danza, pero muchos se han ido, trabajan fuera. Son grandes figuras en las grandes compañías. Aquí faltan espacios, falta tiempo. ¿Qué falta? Falta que se organice un poco más. Yo tengo la lista si quieres que te la doy. En varias ciudades han ido a fundar compañías, muy buenos coreógrafos y muy buenos bailarines que se quedan allí para el público de allí. Pero hay como, ¿qué te diré? 10 compañías, 12, ¿te parece bien? Y no las traen a México a bailar. Bailan allá con muchos problemas porque no saben organizar una función de danza las autoridades, porque no hay dinero, porque les niegan todo eso, pero tenemos excelentes compañías más pequeñas que la Compañía Nacional de Danza y todo esto, y de danza contemporánea y de ballet clásico en varias ciudades. Si quieres, luego te doy la lista. Pues es muy interesante. Y que hay que traerlas a que el público de la capital los vea bailar. Y la señorita Crista te pregunta, ¿qué le hace falta a la danza mexicana?
Pues esa es una pregunta muy... ¿Qué le hace falta? Yo diría, es buena pregunta, yo diría, y no para hacerme yo publicidad, sí, porque hay muchos libros de danza, hay mucha teoría de la danza, etcétera. Yo diría que los bailarines leyeran un poco más. Los bailarines. Para que ellos fueran viendo posiciones diferentes con respecto a este arte que es inigualable, que es inimitable, que es ¿A la maravilloso. danza le faltan espacios y público Sí. o no? Pues te estoy diciendo, 10 compañías de gente de aquí que fueron y fundaron sus compañías, no las traen a bailar a México. Y luego los danzantes indígenas, ¿dónde vemos danzantes indígenas? Ya que se llena el Zócalo mediante la entereza de este presidente que tenemos, yo le diría, señor presidente, traiga a los danzantes indígenas que bailan en los mercados de todo el país, descalzos, que están por las carreteras caminando, y tráigalos al Zócalo. Yo hice un estudio de un danzante indígena que era también, tejía cobijas de lana, y 2 ¿De veces me vi. Chiconcuac? ¿De Chiconcuac? No, de un pueblo de Oaxaca. Entonces me fue a visitar y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, por fin ya juntamos el dinero para ir a bailar al museo donde está el penacho de Moctezuma. Es en Viena, Sí, creo. en Viena, claro. Se van a bailar a ese museo a la salida porque quieren que el penacho de Moctezuma se regrese a México. Fernando González ¿Ya te oíste? dice algo muy importante. Yo estaba en Oaxaca cuando Alberto Dalal fue a estudiar la danza de la pluma. Yo lo acompañé, pasamos viendo muchas horas, viendo aquella danza. Ojalá se acuerde. Un saludo al programa. Sí, cómo no. ¿Sí te acuerdas? Ay, qué bien. Qué bonito. ¿Ves cuántos amigos tienes? ¿Cuántos Sí, te están cómo sí. encontrando aquí en este espacio donde estamos hablando debido a tu premio, que estamos festejando también? Una celebración por tus 60 años de actividad. Nunca te detienes. No, además estoy feliz de la vida y si quieren bailo. No, pero sí invítame más seguido. Claro que Tú te te invito. olvidaste de mí. No, Alberto, no me olvidé de ti para nada, absolutamente para nada. Lo que pasa es que siempre estás haciendo un montón de cosas. No, pero cuando me invitas, dejo todo por ti. Pero ve, hay un público que quiere saber más cosas. Y tú eres muy buena para sacarle a uno, ahora le di Lo que esto. quiero es que nos cuentes absolutamente todo, que nos cuentes de tus diarios, que nos cuentes de tus cuentos, porque es y de tus novelas. Y desde luego que nos cuentes tu maravillosa relación con la música, con el arte y en especial con la danza. Lo que se pueda contar, sí lo cuento. Perfecto. Y lo que no se pueda, pues También. no. Oye, gracias. Muchas gracias por Cristina. haber venido. No, Tenemos que gracias. irnos volando. Felicidades nuevamente y a ustedes muchas gracias de verdad por su compañía, por su presencia en este programa. Ya saben que nos vemos el próximo viernes, como siempre, para seguir conversando. Hasta entonces y mil gracias nuevamente.